Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, bendecido. Diga conmigo, bendecido. Bendecido. Una vez más, bendecido. Bendecido. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres una persona muy bendecida. Tú eres una persona que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Por eso eres muy bendecido. Ahora yo le pregunto, ¿realmente cree que usted es una persona bendecida? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces hemos escuchado, hemos de alguna manera sentido que realmente la bendición de Dios está sobre nuestra vida, pero tristemente no estamos viviendo en el nivel de conciencia que deberíamos estar experimentando. Y es muy importante, amados hermanos, que hoy más que nunca nos afirmemos no solamente a algún tipo de información, sino más allá a una convicción que procede del trono de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¡Wow! Volvamos a leerlo. Y ahora intente asimilar cada palabra que el apóstol Pablo está expresando. Y él dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza invitándonos a reconocer que el único que es digno de toda gloria y toda majestad es Dios. Y que Él tiene una posición de honor que está por encima de todos, y hace referencia a que nuestro Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha bendecido. Diga conmigo, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando hablamos de la bendición de Dios, no solamente hablamos de aquello que hemos hallado delante de los ojos de Dios, es decir, la gracia que hemos hallado a los ojos del Señor, sino también la posición que dicha bendición nos brinda. Por eso la palabra del Señor hace énfasis que hemos sido bendecidos en las regiones celestiales. Es decir, en el momento en el cual tú recibes la bendición de Dios, eres colocado en una posición especial. Y cada uno de nosotros hoy necesita afirmar esa verdad en su corazón. Es importante puntualizar una verdad que de entenderla, amados hermanos, nos va a cambiar la vida para siempre. Y es que vivimos en una sociedad en la que nada sucederá en nuestra vida si no somos nosotros quienes lo provocamos. Es decir, no tendremos dinero en nuestra billetera si no trabajamos. No tendremos salud si no nos cuidamos. No tendremos estabilidad y muchas otras cosas si no nos esforzamos por ellas. Y déjeme decirlo, esto es cierto. Pero si nosotros aspiramos a vivir una vida plena que esté por encima de lo que nuestra capacidad y esfuerzo nos puede proveer, entonces hablamos de una esfera para la cual ningún esfuerzo humano será suficiente. Ya que esa esfera que sobrepasa nuestra capacidad es la esfera de la bendición de Dios. Y no hay forma en la que a través de nuestro esfuerzo, escuche bien esto, nosotros logremos obtener la bendición de Dios sobre nuestra vida. A veces batallamos con una idea y es
creer que en la medida que más nos esforzamos, somos acreedores a la bendición de Dios. ¿Y sabe una cosa? Dios nos bendice simplemente porque a Él le place. Así que vivir en la esfera de la bendición es una gracia que nos ha sido otorgada por Dios a través de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo es que nosotros somos agradables delante de Dios. Y no hay esfuerzo humano que me pueda colocar en una posición de bendición respecto de aquello que procede de Dios. Es importante que entendamos esto, ya que la bendición de Dios viene a nuestra vida de forma implícita en nuestro reconocimiento y rendición a la voluntad de Dios. Lo único que nosotros necesitamos para ser bendecidos por Dios es reconocer su autoridad y rendirnos a su voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer como para decirle al cielo, tú debes bendecirme. Yo no puedo hacer a Dios deudor. Y aun cuando vivimos en una sociedad en la que se conceptualiza el hecho de que si tú no haces las cosas, no sucederán, y es verdad, necesitamos como hijos de Dios aspirar a vivir en una posición aún más alta que la que el esfuerzo humano me puede proveer. Y esa bendición, o esa esfera, mejor dicho, es la de la bendición de Dios. Escuche bien esto. Solo en la medida de que el creyente profundice en una mayor intimidad con Dios, es que podrá experimentar una mayor seguridad y certeza de quién es esta persona en Cristo y en qué posición está. Tú puedes escuchar miles de veces y en muchos sermones quién eres en Cristo. E incluso puedes llegar a grabártelo en tu mente. Pero es hasta que tienes una relación profunda con Dios en la que es revelado a tu corazón quién eres en Cristo y en qué posición estás. En otras palabras, el hecho de sabernos y sentirnos bendecidos no es algo que sea suficiente en el terreno del intelecto, porque muchas veces lo sabemos a manera de información, pero no estamos realmente trascendiendo en ello. ¿Por qué? Porque nos falta el tener la revelación de Dios a nuestro corazón de que somos bendecidos por Dios. Y muchos cristianos tienen en su mente que han sido bendecidos, pero no se sienten bendecidos. Y esa es la realidad. ¿Cómo te va? Pues con luchas, pruebas. Pero vas triunfante en Cristo. Sí, amén. Y no alcanzamos a reconocer que en nosotros hay una gracia dada por Dios que nos permitiría vivir y atravesar la prueba victoriosos. Necesitamos darnos cuenta que aunque pareciera paradójico, es una realidad, amados hermanos, que muchas veces hemos tenido un concepto equivocado acerca de la bendición. Y muchas veces lidiamos con ideas que nos empujan en la dirección de creer que para ser bendecidos por Dios necesitamos esforzarnos más como para poder convencer a Dios de que en realidad yo soy merecedor de su bendición. Y hay personas que se esfuerzan y se sacrifican, pero su motivación es equivocada, porque no es la de glorificar a Dios, sino es la de intentar ganarse su favor. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Yo debería esforzarme y sacrificarme en las cosas del reino de los cielos para que a través de mi esfuerzo y sacrificio Dios sea glorificado. Pero no debería de sacrificarme para buscar ganarme su favor.
¿Por qué estoy esforzándome y sacrificándome por intentar ganarme su favor? Porque no he entendido que unido a Cristo yo ya soy agradable a los ojos de Dios y Él ya ha determinado bendecirme. En otras palabras, cuando tú no tienes la revelación de quién eres para Dios y en qué posición eso te coloca, te descubres peleando por algo que Dios ya te otorgó, que Dios ya te concedió en Cristo. Pero a causa de que nos sentimos inmerecedores, es que seguimos tratando de alcanzar la bendición de Dios, cuando la bendición de Dios ya está en cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener claro, y quiero enfatizarlo, y es que al estar unidos a Cristo, tú y yo ya hemos sido bendecidos. Vea el pasaje que leímos, Efesios capítulo 1, verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿En qué tiempo está expresándolo el apóstol Pablo? Nos ha bendecido. Es algo que Dios ya ha hecho a causa de que nosotros nos hemos unido a Cristo. No dice que nos bendecirá. Él ya nos bendijo y benditos quedaremos. El problema de muchos de nosotros es que no logramos asimilar esta verdad. Y por esa razón es que nos esforzamos, luchamos y nos sacrificamos, pero con una motivación y un entendimiento equivocado. Cada esfuerzo que el creyente realiza en pro de la obra del Señor debería de hacerlo buscando que el nombre del Señor sea glorificado y no para buscar obtener su favor. Puesto que si nosotros nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo, lo que recibimos de parte de Dios es gracia. ¿No dice la Escritura acaso expresiones como estas? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el socorro, la ayuda que necesitamos. No nos acercamos a un trono de indiferencia, no nos acercamos a un trono de juicio, nos acercamos a un trono de gracia que nos da acceso a los tesoros de Dios, no por mérito propio, sino por causa del mérito de Cristo y su justicia a través de mi vida. Esto es muy importante que lo tengamos presente y que lo asimilemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de otra manera este principio, así como te entra en un oído, te saldrá por el otro. Y aun cuando esta noche puedas salir dándole la gloria a Dios porque te sabes bendecido, el día de mañana seguirás arrastrando las cargas que te oprimen y le vas a permitir al diablo robarte tu paz y tu estabilidad. Necesitas asimilar que en Cristo eres una persona bendecida. Ahora bien, es importante resaltar que no por el hecho de que somos y estamos bendecidos, diga conmigo, soy y estoy bendecido. Una vez más, soy y estoy bendecido. Cuando alguien te pregunte cómo estás, responde bendecido. Porque esa es la realidad. Somos bendecidos por Dios y al recibir su bendición somos colocados en una posición de bendición también. Entonces es importante que nos demos cuenta que no por el hecho de que somos y estamos bendecidos, escuche, estamos exentos de atravesar por procesos difíciles que en ocasiones podrían resultarnos incómodos, tales como enfermedad, escasez, estrechez, dificultades laborales, dificultades familiares, etcétera. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos gente especial, gente bendecida por Dios. Tú has sido llamado a ser luz y sal.
Y si no entendemos esa verdad, amados hermanos, vamos a continuar considerándonos de acuerdo a aquello que en torno a nosotros las circunstancias nos dicten. Es decir, si las cosas marchan bien, si obtenemos ese aumento salarial, si todo en nuestra vida marcha sobre ruedas, nos sentimos bendecidos. ¡Ay, qué bendecido estoy! El negocio por el que oré se me dio. ¡Qué bendecido me siento! Pero si de repente te dan un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, si de pronto comienzas a tener problemas en el matrimonio y todo apunta a que esa relación se va a perder, si de repente comienzas a tener problemas laborales y todo apunta a que te van a despedir, ¿qué acaso por esas nimiedades ya no eres bendecido? ¿Se da cuenta? Fijamos la bendición de Dios, la rebajamos al punto de nuestra temporalidad. Hemos dejado de poner nuestra mirada en la eternidad. Sin importar qué circunstancias estén viniendo a mi vida, en mi temporalidad yo debería saberme bendecido por Dios. Aun cuando esté atravesando por el valle de las lágrimas, aun cuando abra mi billetera y no encuentre la cantidad de dinero que yo esperaba o que yo necesito, aun cuando al abrir el refrigerador me dé cuenta que ya toda mi comida se echó a perder porque el refrigerador dejó de funcionar la noche anterior, aun cuando de pronto se me haya quemado algún electrodoméstico o no tenga para sufragar la renta del siguiente mes, soy una persona bendecida. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la bendición, escuche bien, es más que la salud. La bendición es más que la prosperidad. La salud es más que la aceptación de las personas que nos rodean. Y aún, mucho más que la aparente estabilidad que todo el mundo busca. La bendición está en un punto más alto que aquello que temporalmente me puede dar estabilidad o comodidad. Piense por un momento. Si la abundancia económica, la salud y la aceptación fueran sinónimos de bendición, entonces el apóstol Pablo sería una de las personas más malditas sobre la tierra. Porque él sabía tener abundancia, pero también tener escasez. Sabía estar saciado, pero también pasar hambre. Sabía de muchas cosas, tanto de la aceptación como del rechazo, del apoyo como de la traición. Y es que esas son circunstancias que en nuestra temporalidad no estamos exentos de vivir. Pero cuando tú entiendes que la bendición está por encima de tu temporalidad, es que entonces tu vida se ancla a la eternidad. Y puede ser que yo en este momento esté atravesando por escasez, por luchas, por dificultades, por situaciones que sí me están doliendo. Pero no significa por eso que yo no esté bendecido. Yo necesito entender que la bendición va más allá de lo que la temporalidad pueda presentar a mi vida. Recuerda esa expresión de Jesús donde Él declara un principio poderoso. Vamos a verlo, Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27. Somos un pueblo bendecido. Tú eres una persona bendecida. Ay, pastor, pero me duelen los huesos, me duelen las articulaciones, me despidieron del trabajo, me acabo de divorciar, he tenido una pérdida irreparable en mi vida. Eres una persona bendecida. ¿Cómo en medio del caos usted puede decir que la bendición de Dios prevalece? Fíjate bien dónde estás poniendo tu mirada, porque lo más seguro es que estés anclado a la superficialidad de la temporalidad
y no estás mirando en la eternidad el propósito de Dios para tu vida. Cuando tú te sabes bendecido, la forma en la cual asimilamos la vida y las circunstancias adversas que en ella enfrentamos cambia. Porque te sabes y te sientes bendecido. Juan capítulo 14, verso 27, dice la palabra del Señor así: la paz les dejo, mi paz les doy. Lea conmigo: yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. ¿Ey? ¿Se da cuenta de eso? Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. ¿Cuántas veces nos llegamos a sentir no bendecidos por Dios porque simplemente no se están cumpliendo nuestras proyecciones personales? No, es que si Dios me bendijera en realidad, todo lo que yo hiciera, dice su palabra que sería prosperado. Recuerde algo que le he enseñado en repetidas ocasiones, es que si usted hoy no está viviendo aquello que Dios de manera personal le prometió, lo que usted está atravesando hoy es algo simplemente temporal. Necesitamos entonces volver a poner la mirada en la eternidad. Por eso la Escritura dice cosas como estas: bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él representa la eternidad, no la temporalidad. ¿Comprende? Si Jesús representara la temporalidad, Él no podría ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Él representa la eternidad. Y si yo tengo mi mirada puesta en Jesús, entonces mi temporalidad, escuche, no es que pierda valor, es que simplemente toma su valor normal. Y es importante que usted se sepa bendecido. Jesús lo dice de esta manera: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. La paz de Dios, la paz de Jesucristo, representa la bendición de aquel que nos ha amado. Y la bendición de Dios sobre nuestra vida es diferente a lo que el mundo llama bendición. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Que se ha secularizado tanto, se ha enfocado tanto en lo material, que para muchos cristianos y muchos pastores la bendición de Dios solamente puede ser tangible a través de finanzas prósperas. ¡Qué aberración! Y de ahí que surjan doctrinas como pacta con Dios. Y si no tienes ahorita en droga, te pide prestado, pero que sea un paso de fe. Manipulaciones burdas de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Qué triste que muchos creyentes estén poniendo su esperanza en las riquezas, como si eso fuera sinónimo de bendición. No, es que el hermano está bien bendecido. ¿Ya viste su casota? No, y me enteré que hasta tiene una casa en la playa y tiene varios carros. ¿Eso realmente consideras que es la bendición? ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo: la vida de un hombre no depende de los bienes que éste posee. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo material cuando dice la palabra de Dios que en este mundo somos como peregrinos? En este mundo estamos de paso, y dice la palabra de Dios que nada trajimos a este mundo y nada nos habremos de llevar. Venimos a este mundo con un propósito, y es el que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. Pero Dios no será glorificado si nosotros no entendemos cuán amados hemos sido por Él.
si tú no te sabes bendecido y si tú no te sientes bendecido, no podrás alcanzar la plenitud del propósito de Dios para tu vida. Porque simplemente no tienes la identidad que te permita trascender. Jesús no está hablando, amados hermanos, de una paz superficial e instantánea, como aquella a la que la sociedad actual aspira. Sí, la sociedad actual está aspirando a una bendición o paz superficial e instantánea. La gente piensa que comprándose el teléfono de moda va a ser feliz. Adquiriendo determinada ropa, determinado auto, va a ser feliz. Y no. Eso es aquello tras lo cual el mundo corre. Y es triste cuando el creyente no ha llegado a un grado de madurez en cuanto al entendimiento de qué es ser bendecido. Porque cuando tú no has entendido qué es ser bendecido, comienzas a poner tu mirada en las cosas materiales. Y entonces si alguno de tus hermanos está siendo prosperado en su economía, a ti te da envidia. Y entonces comienzas a sentir que Dios es injusto. Porque tú trabajas más horas, porque tú, permíteme la expresión, le friegas más tiempo. Y pareciera que Dios no te ama tanto. Sabes, no has entendido realmente el significado de la bendición. Porque la bendición de Dios va mucho más allá de lo que materialmente nosotros podemos producir. Más allá de lo que nosotros humanamente podemos alcanzar. Ser bendecidos por Dios tiene que ver con su aceptación a nuestra vida. Y aun cuando tengamos que atravesar en lo natural por situaciones difíciles, eso no debería de quitarme jamás ni de mi mente ni de mi corazón que Él me ama y que soy bendecido por Él. Quizá hoy me toca pasar por hambre, hoy por escasez, tal vez abrí la cortina de mi negocio y ese día no vendí nada. Eso no debería para nada cambiar el concepto que tengo en mi mente y en mi corazón de saberme y sentirme bendecido por Dios. Porque las cosas temporales que el mundo nos da y que nuestra capacidad nos da acceso son eso, temporales. Pero la bendición de Dios no se compra con nada. Nos llega por gracia, por el mérito de Jesucristo. Debemos recordar que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Ya ve, enriquece. Yo estoy pobre, seguramente a mí Dios no me quiere, por eso no me ha bendecido. Volvemos al punto, estás enfocado en lo material. Cuando la palabra de Dios dice que la bendición del Señor es la que enriquece, habla de plenitud, plenitud espiritual, plenitud para poder disfrutar de todo lo que tienes y dar gracias por todo lo que no tienes. Esa es plenitud, esa es libertad. Si tú no puedes dar gracias a Dios por lo que no tienes, estás esclavizado de aquello que no has alcanzado. Pero cuando tú le das gracias a Dios por aquello que no has logrado, esforzándote por ello, y le das gracias a Dios por aquello que, de acuerdo a tu esfuerzo y tu capacidad, has logrado obtener, entonces en tu corazón hay contentamiento. Y tú te sabes y te sientes bendecido. ¿Quién de ustedes piensa que sentarse a la mesa y una prueba de bendición es tener unos cortes de carne de pulgada o pulgada y media de grosor y tener tal vez una mesa muy larga llena de muchos platillos y muchos guisos? Hay quienes piensan que esa es la única manera en la cual una mesa se debe de percibir bendecida. ¿Sabe? Aun cuando tengamos un plato de peltre despostillado con frijolitos y un chile ahí rebanado porque no nos alcanzó para el queso,
pero es todo lo que tenemos y un vaso de agua. Pero sin contiendas en el corazón, hay bendición. Soy bendecido. Que si está el corte, pues invite, ¿no? Qué bueno, nos deleitamos y nos gozamos. Ahorita que las redes sociales tiende la gente a presentar lo que come, yo me deleito y me alegro con quienes lo disfrutan. Pero jamás deberíamos de engancharnos de tal manera que se produzca en nuestro corazón inestabilidad por causa de lo que no tenemos. Necesitamos entender que aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, en medio de las pérdidas, necesitamos saber que lo que Dios ha depositado en nosotros, a decir, su bendición, nada ni nadie puede arrebatártelo, ya que nadie te lo ha dado. Y Dios, que es quien te lo dio para que, sabiéndote bendecido, te muevas en esa seguridad y en esa libertad. Tu seguridad, escúchame bien, no tiene que ver con lo que ves, tiene que ver principalmente con lo que sabes y sientes. Porque si yo me dejo llevar por lo que veo, puede ser que lo que vea produzca en mí inestabilidad, dado que estoy tomando como un marco de referencia algo temporal. Pero si yo tengo como marco de referencia lo que sé como convicción y lo que siento en el corazón, no importa que lo que yo vea no corresponda con lo que sé y siento. Puedo entender y asimilar que eso en mi vida es temporal. ¿Por qué creen ustedes que Job, después de haberlo perdido todo, el hombre se postra en actitud de adoración y bendice al Señor? Porque él sabía que esa situación era temporal. ¿Por qué? ¿Cómo lo podría saber? Porque él se sabía y sentía bendecido. Algunos de ustedes solo se saben bendecidos, pero muy allá en lo lejano de la información. No ha llegado a ser convicción. ¿Y qué decir? ¿De sentirse bendecidos? No, te sientes indigno. Entonces, a lo que tu esfuerzo dé. Y por esa razón es que arrastramos tanta frustración en nuestra vida. Vean lo que dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Este es uno de mis pasajes preferidos. Recién me convertí a Cristo. Y este pasaje hizo mucha mella en mi corazón. Y dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Léalo usted, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Otra vez. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Esto es bien trascendente. Porque estamos hablando de que somos bendecidos por Dios por causa de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario y como respuesta a nuestro reconocimiento de la autoridad de Dios y nuestra rendición a su voluntad. Ahora, si la palabra de Dios me dice que yo al unirme a Cristo, es decir, al caminar con Él, me hago uno con Él en espíritu, significa entonces que hay una unidad permanente que me permite participar de todo aquello que a Cristo pertenece. ¿Lo está entendiendo? Ahora, mire, nuestro nivel de unidad y caminar con Cristo
no solo define nuestro estilo de vida, sino que nos da la certeza de saber que la bendición de Dios reposa sobre nuestra vida y que todo aquello que es de Cristo también me pertenece a mí. La Biblia lo expresa en otros términos y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero no lo hemos entendido, porque nos sentimos todavía los peores, los que no merecen nada de parte de Dios. Y cuando vienen las circunstancias difíciles y comenzamos a enfrentar problemas, luchas, dificultades, escasez, enfermedad, decimos, me lo merezco. Cuando en realidad no nos hemos dado cuenta que es parte de la vida, pero que la bendición de Dios no tiene nada que ver con aquellas circunstancias que en lo temporal pudiéramos enfrentar, pero sí puede trascender para que nosotros podamos enfrentar y superar dichas circunstancias de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, mi nivel de unidad y mi caminar con Cristo no solamente va a definir mi estilo de vida, lo cual sabemos que es cierto. Pero si yo estoy unido a Cristo y estoy caminando con Él, debo de tener la certeza de que la bendición de Dios reposa sobre mi vida. ¿Por qué? Porque me he hecho uno con Cristo en el Espíritu. De tal forma que todo aquello que es de Cristo también me pertenece a mí. Usted es una persona bendecida y debe de saberse bendecido y sentirse bendecido. ¿Que vienen dificultades? Sí, pero ¿por qué no te alarmas? ¿Por qué no entras en pánico? ¿Por qué no te deprimes? Porque soy una persona bendecida. Ay, aunque no traigas dinero, ay, aunque estés enfermo, ay, aunque te hayan corrido, sí, soy bendecido por Dios. Y eso, nada en mi temporalidad me lo puede arrebatar, porque Dios me lo concedió en la eternidad. No por algo que yo hiciera, sino simplemente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y en correspondencia a mi fe en su sacrificio. Maravillosa gracia. Necesitamos entonces abrir nuestra mente y nuestro corazón para este nivel de entendimiento. Y debemos trascender a la temporalidad y a las circunstancias que la vida nos presenta. Lamentablemente nuestra mentalidad humana siempre está enfocada en buscar alcanzar con nuestra capacidad lo que simplemente está fuera de nuestra capacidad. Y es ahí cuando nosotros a través del esfuerzo buscamos hacer al cielo deudor y ser acreedores a la bendición, que muchas veces se hace claramente evidente que no hemos entendido que todo aquello a lo cual en Dios podemos tener acceso, lo tendremos a través de Jesucristo. Y fuera de Él, amado hermano, no lo vamos a poder obtener. No importa cuánta prosperidad financiera usted pueda alardear. No importa cuánta salud de acero usted pueda presumir. La bendición de Dios está por encima de lo que nosotros en nuestra temporalidad podemos tener. Porque puede ser el caso contrario en el cual no tenemos ni siquiera ahorros, vivimos al día, estamos enfermos, estamos atravesando por un momento de estrechez y dificultades en nuestra vida y no por eso dejamos de ser bendecidos. Y no deberías permitirle a las circunstancias que te hagan sentir lo contrario de lo que Dios quiere que sientas. Porque las circunstancias quieren mover tu corazón de acuerdo a lo que tus sentidos perciben. Pero Dios quiere que tal sea tu convicción y tan fuerte tu sentir que nada pueda hacerte cambiar tu estabilidad, ni aún lo que con tus sentidos pudieras percibir. Debemos volver a lo esencial.
Y debemos entender que para recibir la bendición de Dios, no necesitamos darle a Dios dinero. Necesitamos permanecer unidos a Cristo. ¿Cuánta gente prefiere, escuche bien lo que voy a decir, darle a Dios dinero para comprar su favor, para intercambiar su favor y gracia, que corregir su vida? Oh, es bien fácil descolgar el teléfono, marcar y decir, yo doy tanto. Y lo hago principalmente para calmar mi conciencia y creer que con ese sacrificio yo también estoy haciendo que el reino de los cielos avance. No puede ser luz, no puede ser sal. No estás haciendo que el reino avance. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que corrijas tu vida y que comiences a caminar en unidad con Él. En este sentido, aun cuando no pactes financieramente, tú serás bendecido. Y aun cuando no tengas recursos, tú serás una persona bendecida. Y aun cuando estés enfrentando enfermedad, tú serás una persona bendecida. Pablo mismo dice, hay un aguijón en mi cuerpo y le he pedido ya 3 veces al Señor que me libre de este aguijón. Y Él solo me ha respondido una cosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Esa es bendición? ¿Quién dijo que bendición es tener salud y nunca enfermarte? Lo concebimos así y lo declaramos así porque nuestra mirada está puesta en la temporalidad. Pero si las cosas en nuestro entorno cambiaran, ¿dejaríamos de decir que somos bendecidos? Qué dicha es no enfermarse, qué dicha es tener prosperidad financiera, qué dicha es que nuestro negocio en medio de toda recesión o estancamiento económico pueda seguir avanzando. Hay una alegría y esta es una plenitud que Dios nos concede, pero la bendición está por encima de eso. Tener la bendición de Dios, reitero, es más que dinero en tu bolsa. Es más que salud en tu cuerpo. Es más que buenas relaciones o que tu crush por fin voltee a verte y te sonría. Es más que eso. Tener la bendición de Dios es saberte amado y sentirte amado por Él. Cuando tú te sabes y sientes, tú estás del otro lado. Pero cuando no, todo depende de cómo salgan las cosas. Si el diagnóstico es favorable, ¡ay, Dios me ama, me bendice! Si es negativo, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué? Seguramente he sido muy malo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En la temporalidad o en la eternidad? ¿Cuánta revelación del corazón de Dios tenemos en nosotros? Que aún, escuche bien, es tal nuestro grado de ignorancia que juzgamos el corazón de Dios para nosotros con base en lo que en derredor sucede. Y vuelvo al punto. Entonces, si me va bien, me ama. Y si me va mal, pues es que o me está disciplinando, o me está castigando, o ya no me ama. Y vamos, habría para cada una de estas expresiones todo un sermón. Porque recordemos que Dios al que ama disciplina. Eso es correcto, es bíblico. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios, hablamos de una esfera muy alta, en la que solo aquellos que están caminando con Cristo pueden tener acceso y deleite. ¿Por qué? Porque se han hecho uno con Cristo y han logrado madurar al punto de saberse bendecidos por Dios. Aunque, permítame la expresión, en cuanto a términos temporales, todo les falte. Pero son bendecidos y se saben bendecidos. ¿Comprende? Cuando nosotros nos sabemos amados y bendecidos,
es que nuestra identidad de hijos se afirma y nuestra dependencia de Dios y confianza en Él crece. Recuerde que las relaciones crecen y se fortalecen al ritmo en el cual crece y se fortalece la confianza. Si yo no confío plenamente en Dios, mi avance con Él será muy limitado, muy pobre. Y yo no podré confiar en aquel a quien no conozco. Entonces necesito la revelación de Dios a mi corazón para saber con certeza con quién me estoy relacionando y aprender a depender de Él y a confiar en Él y a saber que aún en medio de mis peores momentos Él estará conmigo. ¿Por qué? Porque me ama. No solo es algo que sé, también lo siento. ¿Amén? Amén. Mire, mientras más conocemos a Dios, más podemos darnos cuenta de que la vida que vivimos es imperfecta y que parte de ella implica el enfrentar aflicción. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción? Es parte de la vida, ¿sí o no? No porque oremos más que el promedio significa que no vamos a tener problemas. No porque ayunemos más que el promedio significa que no enfrentaremos tentaciones. No porque evangelicemos más que el promedio significará que no tendremos situaciones difíciles. Esto es inherente a la vida que vivimos. ¿Por qué? Porque la vida humana es una expresión imperfecta a causa del pecado. La perfección se dará hasta el momento en el cual estemos cara a cara frente a Cristo. Y entonces seremos revestidos y tendremos un cuerpo semejante al suyo. Y podremos decir que el proceso ha terminado. Pero mientras que eso no suceda, la expresión de nuestra vida siempre será imperfecta. Lo pongo entre paréntesis, el apóstol Pablo expresa cosas como estas: porque profetizamos aún de manera imperfecta. A veces pensamos o creemos que las personas que están ungidas por Dios son infalibles, y no es así. Algo que me encanta mucho explicar en la forma en la cual se debe de pastorear lo profético es que el error no está en lo que Dios muestra, el error está en la interpretación que aquel que está participando de la revelación le da. A veces la interpretación es muy adecuada y muy correcta, pero a veces la realidad es que la revelación supera la interpretación y la interpretación tiende a sesgarse. ¿Por qué? Por cultura, por enseñanzas, por prejuicios. Somos humanos. ¿Comprende? Entonces, aún en un ambiente de espiritualidad puede haber errores, sí. Por eso Pablo dice que profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque tiene que haber equilibrio en el cuerpo de Cristo. Si yo, todo aquel que viene diciéndome voy a hablarte en el nombre del Señor, acepto todo lo que me diga, yo soy una persona ignorante e inmadura. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Bueno, cierro el paréntesis. Mientras más conocemos a Dios, escuche, más podemos darnos cuenta que la vida que vivimos es imperfecta y que parte de ella implica el enfrentar aflicción. Pero al mismo tiempo, mientras atravesamos por pruebas, si caminamos con el Señor, se afirmará la confianza de que si sobre nosotros reposa su Espíritu, no hay ninguna circunstancia que escape a su propósito para nuestra vida. Le puse un asterisco al propósito. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Dios desea bendecirnos.
ya que Él sabe que solo a través de su bendición es que tendremos plenitud en nuestra vida, aún con las aparentes carencias presentes, ya que cuando te sabes y te sientes bendecido, todas las circunstancias adversas que enfrentamos tendrán como finalidad demostrarnos cuán importantes y valiosos somos para Dios. Porque aún cuando las circunstancias pudieran destruirme, escuche, de ahí su mano me tomará y me sostendrá. Vea lo que dice el Salmo 73. Vamos allá. Salmo 73, versos 25 y 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Necesitamos entender esta verdad, porque solo en la medida que te sepas y sientas bendecido, lo que en derredor de tu vida acontezca no moverá tu corazón. Dios, amados hermanos, quiere que nos sepamos y sintamos bendecidos. Mire, cuando un creyente se sabe y siente bendecido, suceden 5 cosas mínimamente en su vida. Vamos a ver si están sucediendo en tu vida. Cuando un creyente, vuelvo a leer la pregunta, se sabe y se siente bendecido, número 1, su visión acerca de sí mismo cambia. ¿Cómo te ves? Si tú te ves con base a lo que en la temporalidad has logrado, estás desenfocado. Es decir, ¿cómo te ves? Bueno, pues mi negocio va bien, mis asuntos familiares van bien, de salud estoy bien, estoy bendecido. ¿Y si cambia, ya no? ¿Se da cuenta? Tendemos a enfocarnos en lo temporal. No, cuando hablo de que nos sabemos y nos sentimos bendecidos, la visión acerca de mí mismo cambia en razón de cómo me percibo delante de Dios, no teniendo como referencia lo que en la temporalidad he alcanzado a obtener, sino en la esencia de quien soy delante de Él y la posición que tengo delante de Él. Porque no solamente nos bendijo y se acabó. Dice la palabra del Señor que nos colocó en una posición especial. ¿Dónde? En las regiones celestiales. Es decir, estamos muy por encima de todo principado y potestad, de todo gobierno. Ahí está colocado los hijos de Dios. Cuando un creyente se sabe y siente bendecido, 2, su emoción acerca de la vida y las circunstancias que no puede controlar se estabiliza. Cuando una persona no se sabe y no se siente bendecida, todo le provoca caos. Le dan una mala noticia y el ojo ya está ahí. Ya empezamos a tener señales en nuestro cuerpo de ansiedad porque la noticia que recibimos no es la más adecuada. Si tú te sabes bendecido y te sientes bendecido, podrían llegar como con Job a darte las peores noticias y tú terminar adorando. Mi vida está en tus manos, Dios.
Cuando un creyente se sabe y se siente bendecido, escuche, su fe y esperanza en Dios se fortalece. 4. Cuando un creyente se sabe y se siente bendecido, su forma de esperar en Dios y descansar en el Señor se consolida. Eso es hermoso, porque entonces ya no soy un cristiano nervioso. ¿Cuántos cristianos nerviosos conoce usted? Todo nos genera ansiedad, todo nos genera temor, todo nos genera incertidumbre. Cuando tú te sabes y sientes bendecido por Dios, que tarde lo que tenga que tardar. Si Él dijo que esto era para mí, será. Y si te llega la bendición ya cuando estés viejo y no lo puedas disfrutar, ese es el diablo. Porque Dios jamás te enviaría una bendición que no pudieras disfrutar. Jamás. Así que el diablo quiere desvirtuar lo que Dios ya te prometió dar. ¿Comprende? Cuando un creyente se sabe y se siente bendecido, este para mí es el punto más importante, su dependencia y sujeción a la voluntad de Dios para su vida es absoluta. Diga conmigo, dependencia. Sujeción. Cuando hablamos de sujeción, hablamos de un factor interno, un factor del corazón. No es una cuestión que se pueda ver externamente, eso sería obediencia, pero la sujeción principalmente es un asunto del corazón. Cuando tú te sabes y sientes bendecido por Dios, aún agradeces los no de Dios. Y no andas renegando. ¿Se imaginan a Pablo? 3 veces ya le pedí, hasta ayuné, quítame ese aguijón. Y él me dice que no, que me baste con su gracia. ¿Ah, qué clase de Dios eres tú? Te he dado mi vida, me han azotado por ti, me he naufragado por ti. Quítame esto. Algunos de nosotros tomamos esa actitud. Y si Dios no nos responde en nuestro tiempo y en nuestra forma, nos indignamos con el cielo. Pues no voy a tu templo. Como si le hiciéramos un favor a Dios con venir. Sujeción es principalmente aceptar la voluntad de un tercero en nuestro corazón en paz. Tal vez no tienes respuestas, tal vez no entiendes los porqués, pero si yo me sé y me siento bendecido, que el mundo gire. Y si Él dijo no, Él sabrá por qué. Pero yo no voy a renegar. Fíjese, imagínese cuántos motivos no tendría Job para renegar de Dios si le quita todo y le deja a una mujer que no lo apoya. ¿Por qué se la dejó Dios? ¿Nunca se ha preguntado? Como aguijón. Pues sí, para que sintiera que todavía estaba vivo. La verdad, ¿sí o no? Dice que la mujer peleonera es como gotera continua sobre la cabeza. Y ahí está, una tras otra, como gotera continua. Pero al final Dios lo bendice y él disfruta de todo lo que Dios le dio. Y creo que fue pleno. Porque se sabía y sentía bendecido. Así que todo lo que el diablo maquinaba y hasta todo lo que sus amigos lo incitaban a Job no era trascendente, porque nadie lo iba a mover de lo que él pensaba y sentía. ¿Comprende? Qué importante es que nos sepamos y sintamos bendecidos. Y cuando usted se sabe y se siente bendecido, entonces las cosas en su vida cambian. Usted comienza a moverse en otro ámbito
el ámbito de la bendición. Y aunque no tenga ni la salud, ni los recursos, ni las relaciones a las que aspiró, a las que usted se enganchó, saberse bendecido es mi póliza de garantía de que todo estará bien. Hay una película que se llama así, Todos están bien, y es de un padre que comienza a visitar a sus hijos, y ninguno de sus hijos es lo que él esperaba que fueran. Y aun cuando esto pudiera cualquier hombre decepcionarle, irritarle y cambiar su actitud, al final el amor que él tiene por ellos es más grande. Y cuando le preguntan, ¿y cómo están tus hijos?, él solo responde, todos están bien. Cuando tú te sabes bendecido y las cosas no están saliendo como esperas, ¿cómo te va en el trabajo? Ay, con el nuevo gobierno me está yendo, me voy a publicar en contra, todo es culpa de él, así no, ANLO, así no. O sea, te sabes bendecido y dices, yo dependo de Dios. Que las cosas no están saliendo en determinada área, en determinada situación, yo dependo de Él. Que mis hijos hoy no me hablan, que están ofendidos porque no les compré el juguete de moda o no les di para el concierto. Dios está conmigo. Y todo, recuerde lo que le enseñé en la sesión pasada, el martes pasado. Dios tiene poder para guardar todo lo que en su mano depositas hasta el día de Cristo Jesús. Así que si tú le depositaste a tu familia y las cosas no andan bien, sábete y siéntete bendecido, que lo que tendrá que pasar, pasará, porque es parte de la temporalidad, pero la eternidad ya ha sido dictada sobre tu vida y eso nadie lo puede cambiar. Mire, la seguridad que nos da el sabernos y sentirnos bendecidos por Dios hace que toda circunstancia dolorosa en nuestra vida tenga la dimensión correcta. Cuando tú no te sabes y no te sientes bendecido por Dios, las circunstancias adversas se agigantan en tu vida. Pero cuando tú te sabes y sientes bendecido por Dios, las circunstancias adversas toman su dimensión correcta. Y aun cuando aflija nuestra carne y nuestra mente, podremos tener paz y certeza en el corazón. Sí, estoy atravesando por una pérdida irreparable. Sí, estoy atravesando por un duelo. Sí, estoy atravesando por un proceso difícil en lo económico, en lo familiar, en lo personal. Pero si yo me sé y me siento bendecido por Dios, ese caos que pudiera destruirme lo puedo ver desde una perspectiva tal que me permite dimensionarlo de forma correcta. Realmente no es tan grave, porque lo estás viendo desde la esfera de la bendición de Dios. Y cuando las cosas las ves desde ahí, lo que hagan o no hagan sobra. Lo único que importa es lo que Él diga, y te lo compruebo. Salmo 109, vamos allá. Salmo 109. Aleluya. Versos 26 al 28. Y dice la palabra del Señor: Señor mi Dios, ayúdame por tu gran amor, sálvame, que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. El 28. ¿Qué importa que ellos me maldigan?
Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. ¿Qué importa que los demás me maldigan? Bendíceme tú. ¿Qué importa lo que mi temporalidad dicte o me muestre si cuento con tu favor eterno? Eres un hombre, eres una mujer bendecido y bendito quedarás. Me encanta cuando Esaú llega con su padre. Isaac se sorprende porque minutos antes ya había bendecido a Jacob, quien había usurpado el lugar de su hermano. Y cuando lo escucha, ¿quién eres tú?, se sobresaltó. Y Esaú le dice: soy Esaú, tu hijo. Me enviaste a cazar para prepararte un guiso, y aquí está. Entonces, ¿quién es quien acaba de salir? Porque a él lo bendije, y bendito quedará. Si él te bendijo, bendito quedarás. Únete a él, hazte uno con él en espíritu y disfruta, teniendo presente que la bendición es más que lo que la temporalidad te pueda ofrecer. Y sábete con derecho para participar de todo lo que Jesús posee. Hermoso, ¿no? Ahora que la palabra recorra la distancia más larga. ¿Cuál es la distancia más larga? De la mente al corazón. Que llegue ahí y que eche fruto. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Dele un aplauso al Señor, Él es bueno.